Revista Punto Cero. Huellas del pasado. Educación. Tecnología. Baja visión. Ciegos en el mundo. Participación ciudadana. Punto Cero. Un espacio libre y abierto a todas las opiniones y pensamientos, todo con respecto a los demás y que cada participante será único y exclusivo dueño y responsable de lo que exprese en este vehículo de comunicación. Ante todo, muchas gracias por invitarme a participar en la revista Punto Cero. Soy oyente habitual, y sí que me sorprendió la falta de más mujeres en las presentaciones. Mi nombre es Mónica, seguro que ya me conocéis. Aquí estaré todas las semanas que me pidan colaboración, unas pequeñas recomendaciones. Si no estás suscrito a la revista, te recomendamos que pinches donde dice suscribirse, pues de esa manera cada semana recibirás información sobre la publicación y otros números especiales. Me comentan que se está preparando para las próximas semanas los comienzos de la fonoteca, recreación sobre Radio EFAN, presentar una emisión ficticia de la época, y otras actividades perdidas en el tiempo y que esta revista trata de recordar. Cierto es que Bernabé es un poco pesado con estas historias, pero no está nada mal recordar. Hoy, el interesante coloquio sobre los orígenes de la tiflotecnología en España. Están entre nosotros Fernando Fernández, Mari Carmen Bonet, Jesús Arasanz, Enrique Varela, José Luis Lorente, con tertulianos como Manuel Cijudo, Fernando García Soria, Ricardo Gayol, Ángel Martín Blas, César Delgado, Modera, Julián García Villalobos. Huellas del pasado. Muchas gracias ante todo por acudir a la llamada de la revista Punto Cero y en este apartado de Huellas del pasado. Nada tiene que ver la tecnología que tenemos hoy en día, a pesar de que muchos todavía seguimos teniendo problemas para poderla utilizar correctamente, frente a lo que vamos a ver y a escuchar en esta charla con los que comenzaron en principio allá por los años 80 y tantos, 85, 86, por ahí 87, con las nuevas tecnologías, la tiflotecnología en España. Va a llevar el tema Julián Villalobos, que también tuvo algo que ver en todo este cisco, o pequeño cisco, o gran cisco, ya veremos a ver. Y por mí, nada más. Julián, cuando quieras. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de qué es eso de la tiflotecnología, cuál es el concepto y de dónde ha ido surgiendo. Pues según las definiciones que nos dan, pues la tiflotecnología es el estudio y análisis del impacto que las tecnologías tienen sobre las personas que poseen alguna discapacidad visual o sobre los ciegos. Esta definición, pues hombre, es más bien moderna en tanto en cuanto se han utilizado una serie de medios y una serie de técnicas que nos han servido para ir evolucionando. Decía eso, que desde Didimo el Ciego, allá por los años 300 y pico en Alejandría, que fue uno de los primeros que se sabe que quiso empezar a trabajar con el tema de la lectura, tallando caracteres en madera, pasando por Valentina Bui, que lo que hizo fue pues pasar los caracteres también a relieve, ya en papel y más pequeño, y hasta llegar a Louis Braille, que es el que, digamos que pone un punto y aparte en todo lo que es el tema de acceso a la información, que es un código de lectura, y a partir de ahí hay una serie de avances, que se va trabajando, van haciendo una serie a nivel de tecnología, se van empleando diferentes métodos, diferentes cosas, y normalmente todo el tema de ayudas para ciegos o para problemas con personas con problemas de visión van fundamentalmente sobre los ejes, primero de la movilidad, el poder moverse, el poder ir, el poder tal, y luego sobre el acceso a la información, aparte de las actividades de la vida diaria. Además de todo eso, ya más adelante sí se está utilizando todo el tema de la tecnología
Bueno, pues para el tema de socialización, el poder conectarse, el poder comunicarse, el poder intercambiar a nivel de educación, a nivel poder estudiar, acceso a todos los estudios, a nivel de ocio también para poder estar, bueno, ir a entrar en situaciones, no sé, pues desde jugar al ajedrez, el cine, teatro, música, etcétera, y a nivel laboral. Entonces, yo creo que la mejor forma de ir viendo un poco cómo qué ha pasado con esto de la tiflotecnología es a partir de las personas que digamos que están en la mesa, que ahora diré quiénes son, ir viendo un poco, pues haciéndoles una serie de preguntas para que nos vayan contando cuál ha sido el proceso que ellos han tenido y para qué les ha servido. Están con nosotros a nivel digamos, para contarnos su experiencia, aparte de todos los que luego quieran participar, Fernando Fernández Fuentes, Jesús Arasanz, Ángel Martín Blas, Enrique Varela y José Luis Lorente. Cada uno de ellos ha utilizado la tecnología para una serie de cosas. Uno para trabajar, otro para enseñar, etcétera. Entonces, yo sí, la primera pregunta que los haría sería que nos contaseis un poco, cada uno de vosotros, cuál ha sido vuestro itinerario a través de la tiflotecnología. Y si os parece, yo voy diciendo, y así para mantener un orden, os voy diciendo a cada uno, os voy nombrando, y nos vais contando, de forma no muy larga, para que no nos dé tiempo a más cosas, cuál ha sido vuestro itinerario. Fernando, cuéntanos un poco tu itinerario a través de la tiflotecnología. Buenas, lo que sea, cuando lo oigáis, tardes, mañanas, noches, lo que fuere. Bueno, pues mi itinerario empieza en el 85, en 1985, básicamente con la colaboración con Elías Muñoz Merino en la Politécnica en el desarrollo de lo que finalmente ha sido la voz Eloquence. Continuó, pues eso, decía que estaba en colaboración con Elías Muñoz Merino, que formaba parte de un grupo a nivel mundial, tanto europeo como americano, de emisión de voz, o sea, de la modelización telemática, digamos, no telemática, sino de forma informática de la voz y la sintetización de voz, que luego, como os decía, pues eso, acabó con el empleo de JOS. Después, bueno, pues a partir de ahí estuve haciendo una serie de desarrollos, ya dedicándome un poco a la telemática. Surgió el mundo de los BBS. Los BBS eran una especie de centros, digamos, de internet, como si dijéramos, pero a nivel muy local, o sea, ubicados en un solo ordenador, y el ordenador, pues ya sabéis, en aquella época la capacidad que podía tener un ordenadorcito, pues bueno, no tiene nada que ver ni por asomo con la milésima parte de lo que es un ordenador ahora. Y en ese BBS, que fue una implantación muy de moda en ese momento, pues se hacían cosas pues como desarrollo de aplicaciones. En concreto, en nuestro caso, pues era una serie de aplicaciones específicas para la utilización tecnológica, porque en aquel momento también surgió una cosa que se llamaba Ibertex, que era un engendro que montó Telefónica a semejanza de Minitel de francesa, que era una fórmula para conectarse pues con grandes empresas. Estaba en el Corte Inglés, estaba la propia Telefónica, había bancos, etcétera y tal. Y bueno, pues había muchas dificultades para poder hacer accesibles esas aplicaciones. Y ahí en el BBS, con ayuda de Jesús como programador, se desarrolló y se distribuyó una aplicación para que, bueno, pues la gente que participase con nosotros en el BBS, que por supuesto era de utilización gratuita, pues pudiese, digamos, ir, por así decirlo, pues ensayando un poco el tema del acceso telemático, ¿no?, que ya parecía bastante incipiente. Luego después se celebró ya la ceremonia de la confusión con el tema de Internet, porque Internet había nodos nacionales de conexión que restringían mucho el acceso. Estaba el típico nodo, digamos, de Goya, que se llamaba, que bueno, pues era un nodo por el que todo a nivel nacional se conectaba la gente con Internet y tal, de aquella manera. Y bueno, pues ahí también montamos un set de aplicaciones, de correo electrónico, de chat, de navegador y a ver, de qué había cuatro aplicaciones, no recuerdo exactamente bien, pero bueno, era eso, correo, básicamente era correo electrónico y navegador, era lo más importante. FTP, perdón, sí, era un cliente FTP
para poder bajarse cosas, para poder conectar sobre todo con centros educativos, grandes universidades, etcétera. Y bueno, aquello era la bomba, porque además es que la seriedad de aquellas comunicaciones era impresionante, ¿no? Es decir, que todo lo que podías encontrar allí era novedosísimo. Había era absolutamente fascinante. Y bueno, pues luego ya empezó el tema de la aparición del Windows 3, el Windows 3.11, después ya desembocó a la historia en el Windows 98 y ya la cosa ya se fue casi diluyendo o digamos haciendo de otra manera, ¿no? Pero mis comienzos en principio fueron esos. Y bueno, pues lo que contribuí modestamente fue en eso, ¿no? En el tema de la aplicación de BBS, que había, pues, bueno, como curiosidad puedo decir que tenía un servicio de la admisión de llamadas que se hacía en ese momento, que eran por medio de los modems, bueno, se utilizaban unos modems con un acceso a la velocidad como muy pedestre, absolutamente impensable ahora, pero el modem en cuestión podía distinguir perfectamente si uno llamaba con llamada de voz, si llamaba por llamada de datos o llamaba por fax. Y el fax, que era un medio muy utilizado por aquel entonces, pero muy inaccesible para los ciegos, pues realmente lo que hacíamos era que dábamos un servicio. Si alguien tenía necesidad de enviar algún fax, pues enviaba al BBS el texto en sí y el BBS se encargaba de enviarlo por el usuario, ¿no? Y bueno, pues fue una época muy apasionante, la verdad. De momento, así queda contestada la pregunta. Vale. Sí, a lo largo de la tecnología ha habido tres, digo que ha habido tres momentos o sea, tres formas de entrar llegar a la tecnología. Por un lado era la parte, digamos, más manual, que era todo aquello de las pautas y todo aquello del braille y todo aquello, las útiles para la vida diaria. Luego entró la parte electrónica, que ya fue un avance bastante gordo. Y luego, luego la informática, que es la que nos ha llevado hasta este momento. Carmen, si quieres ahora tú, cuéntanos tu itinerario a través de la tiflotecnología. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por dedicarnos un ratito de tiempo. Yo empecé en la tecnología justo un poquito después de haber acabado la universidad. Había que ganarse el pan de cada día y en ese momento la única opción que yo tuve o que yo fui capaz de tener fueron la venta del cupón. Y entonces estaba en contacto permanente con la ONCE y tuve noticia de que se había convocado un curso de formación en algo de informática, que no teníamos muy claro de qué iba aquello. Y me interesé porque evidentemente estaba buscando cualquier fórmula mejor, o sea, para cambiar de trabajo. Y tuve conocimiento de que IBM, a propuesta había contactado con la ONCE y que le había propuesto formar programadores en COBOL para trabajar en informática. No teníamos ni idea de lo que iba a poder dar de sí esta cuestión, pero IBM afirmaba que tenía personas ciegas haciéndolo en otros países y por qué no lo íbamos a hacer aquí. La ONCE puso medios materiales, IBM puso medios formativos y se hizo una selección y hicimos ese curso 4 personas. Jesús, que está aquí con nosotros, Ángel Tena, para el que tenemos un recuerdo muy especial porque ya no está con nosotros, estaba Alfonso Corominas y yo. Cuando acabamos ese curso fue un curso muy intenso, muy intensivo, con un montón de horario y con un trabajo pues muy pormenorizado, con mucho detalle, con herramientas para prácticas, todo proporcionado por IBM en locales de lo que entonces llamábamos el CERPI, si no recuerdo mal. Fue una experiencia súper interesante, estábamos muy ilusionados porque era muy novedoso y bueno, pues una vez acabado el curso de formación dijimos a IBM que bueno, que muy bien formarnos, pero que tenía que ayudarnos a avanzar en aplicar eso que nos había querido enseñar. A raíz de esto también hablamos con la ONCE por la misma razón
Y esto evolucionó a que de los 4, Ángel se quedara trabajando en la 11, empezando los inicios de informática en la organización. Jesús y Alfonso en Caja Madrid, que se llamaba entonces, y yo entré en IBM. Por cierto, nuestra herramienta de trabajo era el Optacon, que fue, la verdad es que era todo un auténtico invento, aunque luego la historia le haya rebasado un montón. Entonces ya dentro de IBM la trayectoria pues fue evolucionando. Entré en programación, que era lo que nos habíamos formado, evidentemente. Estuve trabajando haciendo diseño de aplicaciones para clientes, y luego ya dentro de la empresa pues he ido evolucionando en distintos sitios, porque he estado en la friolera de 32 años y pico en esa misma empresa, en la que ya he tenido el placer de jubilarme y por lo tanto ya no estoy en activo, pero vamos, que fue ha sido una experiencia larga en el tiempo. No voy a negar que con altibajos, porque como todo el mundo, pues unos jefes te llevas mejor con ellos, con otros te llevas peor, unos creen más en los ciegos, otros menos. Ha habido que dar más de una batalla, más de 2 a lo largo de este tiempo, pero bueno, el tipo lo aguanté porque allí seguía hasta el final del momento de marcharme. Dentro de IBM la evolución fue partí la primera herramienta de acceso a las pantallas era el ordenador. No se lo pegues tanto. Pantalla monocroma y bueno, pues con el ordenador ibas ahí defendiéndote con lo mejor que podías. Luego después apareció la voz, puesta allí enganchando un dispositivo a la pantalla, que era muy divertido porque solamente hablaba inglés, pero como utilizábamos muchísimo castellano, pues en vez de decir di, me decía dai, cosas así. Y era muy divertido porque el porón pompero se hizo muy famoso en toda la empresa porque lo pronunciaba muy a la inglesa, porón pompero. Y bueno, pues son anécdotas que uno recuerda. Porque bueno, pues era efectivamente permanentemente novedoso. Después de este dispositivo pegado a la pantalla, fue cuando ya empezó a aparecer el mundo del ordenador personal. Ahí pues la cosa empezó a mejorar muchísimo porque como que tenías ya las herramientas más fáciles, más a la cercanía del usuario. Tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos haciendo una asignación para trabajar con el MS2 y después ya la evolución dentro de la empresa, pues como cualquier otro trabajador, en distintos departamentos, soporte a productos, soporte a ventas y bueno, después ya, o sea, que yo creo que en lo personal bien, si no, pues hubiera intentado cambiar y nunca lo intenté. Y en lo profesional lamento que nadie más ciego después haya seguido estos pasos por allí. No sé, seguro que hay 1000 razones que lo explican, pero no he profundizado en eso. Pero en la fase final ya, pues el trabajo ya no era diseño de aplicaciones, evidentemente, eran cosas mucho más de soporte y de carácter interno. Y nada, fue un broche estupendo. Ahora me peleo mucho con la informática. Hoy ha sido el último día porque el móvil me ha chuleado lo que ha querido. Pero bueno, creo que al final le estoy saliendo pues encantada de compartir con vosotros. Y seguro que a lo largo de la charla recuerdo muchas más cosas que poder compartir, pero que bueno, creo que por este momento ya os he dado un resumen bastante exhaustivo de la parte informática. Vale, muchas gracias, Henry. Oye, una cosa, como está hablando del tema del Octacon, yo sí me gustaría que fuese Ángel, que estuvo también, fue de los primeros que estuvo con el tema de trabajar, aprendiendo para poder luego enseñarlo, nos contase un poco la experiencia del Octacon. Muy bien, pues ante todo, bueno, ya sabéis, soy Ángel Martín Blas. Alguno me llamó que soy afiliado casi honorario, porque he llevado toda mi vida en la ONCE. Bien. Yo creo que en este caso es oportuno que el programa este se llame Huellas del Pasado, porque yo ya en la ONCE, o para muchos de vosotros, casi soy de la prehistoria. Y digo prehistoria porque yo pertenezco a esa época en la que en la ONCE no había todavía la tecnología, o la tiflotecnología que hoy conocemos, y voy a hacer un pequeño recuento muy rápido, porque evidentemente hay muy muchos bajo que tienen que hablar. de la mesa. ¿Sí? Pégate Bueno, hay muchos que tienen que hablar, voy a ser lo más breve posible. Yo pertenecía a esa época en donde todavía la gente tenía
dudas sobre las posibilidades de los ciegos para acceder al dibujo, no digo a la foto cromática de color, ¿no?, sino acceso al conocimiento a través de grafías, pero grafías diferentes a las letras. Bien, y entonces digamos que uno de los trabajos que yo me dediqué ya desde el principio es a mentalizar a la gente para decirles que los ciegos podían, a través de qué medios le podemos proporcionar. Bien, y así empecé yo en mis años prehistóricos en la ONCE a trabajar con el famoso Termoforma. Tengo el honor y el orgullo de ser el primero que en España utilizó el Termoforma para hacer gráficos para vosotros los alumnos y para los mayores también. Ahí está claro que en aquella época procuré y me atreví a que algún ciego de primaria pudiera tocar cómo era un espermatozoide, o cómo era un óvulo, o cómo era... Incluso llegué a hacer la cara de Franco, tonto yo en aquella época, porque evidentemente eso no se podía percibir de una manera para tener una idea clara. Sí de la nariz, que la tenía larga, sí que estaba calvo, etcétera, etcétera, pero no más. Bien. Estuve con el Termoform, con la suerte de trabajar con Leónides, de fácil y sobre todo rica memoria, una persona muy entrañable, y con el famoso, también conocido, señor Brunet. Allí en un pequeño despachito, con él trabajaba para hacer esos relieves que produje con el Termoform. Allí también conocí otro de los elementos buenos que había para los ciegos, era el famoso librehablado, primero de 2 pistas, luego llegamos a las 4 pistas. Y esto lo conocí a través de... ¿Veis? Y que él, con sus idiomas, utilizaba muchísimo aquello. Bien, pero llegó un día en que 2 personas ilusionadas tuvieron la suerte de que las jerarquías de la ONCE les llamaran para hacer un proyecto, no va a hacer un proyecto, sino iniciar unas actividades que entonces parecían de magia. No era posible entender eso. Y era que al señor, a Lorente José Luis, que está aquí, y a mí, nos llamaron para hacer el primer curso de tecnología informática con pantalla, en blanco y negro, por supuesto, con un proyecto que se llamaba Treeformation. Lorente lo va a explicar mucho mejor que yo, porque yo me di cuenta de que no era para mí aquello, porque me sobrepasaba en mis conocimientos y posibilidades, y él sí siguió más adelante y lo ha demostrado a lo largo de la historia que José Luis ha sido una persona absolutamente necesaria. Bien, terminamos con aquello del Treeformation y tuve la suerte de, también con Leónides, y ya somos, ya digo, prehistóricos, empezamos a utilizar el Optacon. El Optacon fue una revolución importante porque algunos llegaron a decir exageradamente que ya se acabó el problema de los ciegos, de leer, y el problema del braille. No es verdad, como muy bien ha dicho Mari Carmen, creo. Evidentemente se vino abajo después porque la tecnología lo superó fácilmente. Leónides y yo formamos en aquella ocasión a muchos de los directivos de la ONCE dando esa clase del Optacon. Y finalmente, en mis actividades, digamos, de tecnología para ciegos, llegué a ser también miembro del equipo de baja visión, utilizando las telelupas y las lupas y engrandecimiento de las figuras, el estudio de las sombras y los contrastes, etcétera, etcétera. Muy bien guiado por quien dirigía en aquel momento el cotarro de la baja visión, don Manuel Cejudo, que espero y deseo que amplíe la idea mucho más que yo. Así que podemos decir que yo pertenezco a esa época de personas videntes que hemos trabajado con vosotros, utilizando una tecnología que hoy día está superada y digamos que afortunadamente superada, porque hoy día ver los aparatos nuevos que hay ahora de transformación del propio texto en lenguaje sintético, el lenguaje de síntesis de voz, etcétera, etcétera, a uno lo que le produce es una enorme alegría, porque eso que hablamos tanto de la integración se está consiguiendo ahora mucho más, en que
en el uso de la tecnología actual, los ciegos pueden competir perfectísimamente y sin ninguna pega con el mundo de los que vemos. Así que muchas gracias por haberme llamado a dar esta pequeña nota histórica de la prehistoria de la tecnología. Muchas gracias, Ángel. Jesús, cuéntanos. Perdóname un momentito, Julián. Quería comentar una anécdota muy breve. El Optacon, para mí el Optacon me permitió trabajar en mis primeros pinitos periodísticos, porque me permitía acceder a los teletipos, cosa que de otra forma no había manera. Y el Optacon, en este momento, yo lo sigo utilizando, miradme bien, lo sigo utilizando. Bueno, lo sigo porque... No, pero es para calibración, digamos, de los escaneos cuando voy a hacer un escaneo de un libro, para ver exactamente cómo está el libro, qué tipo de letra tiene, o sea, para calibración. Pero todavía sigue en vigor, ¿vale? Sí. Yo, si me permitís, puedo añadir, en plan de broma, una anécdota que me pasó con uno de los alumnos cuyo nombre no voy a decir. No lo voy a decir. Lo conocéis todos. Él me dijo así al oído: Ángel, como esto sirve para leer los gráficos de los libros, ¿puedo ver con el Optacon mujeres desnudas? Y le dije yo: hombre, sí, podrías ver o ver un poco el perfil de su cara, de sus manos, de sus pechos, pero va a ser muy desagradable porque el Optacon responde con puntos vibrantes, que es lo que reproduce las letras. Así que lo siento, que no vas a ver a las mujeres desnudas como tú lo pretendes hacer. Jesús, que te veo que sonríes. Cuéntanos un poco tu itinerario y cuéntanos un poco además sobre cómo funcionaba un poco por encima el Optacon. Yo creo que es importante que se sepa. Bien, pues saludo a todos y todas y es un placer estar aquí entre tantos amigos y amigas que nos conocemos y que compartimos estos temas desde hace tanto tiempo. Bien, yo con arreglo a la tiflotecnología siempre he tenido un papel de usuario avanzado, porque siempre estábamos un poco o teníamos que estar a las últimas, pero siempre desde el punto de vista de usuario. Y la tiflotecnología para mí ha sido fundamental porque ha sido gracias a ello a lo que he podido desarrollar mi carrera profesional. Como ya apuntaba Mari Carmen, pues fue el Optacon, precisamente si hablamos de herramientas tiflotécnicas, fue la fundamental para que después de haber hecho en el 80 un curso de formación en Barcelona, pues pudiera pasar unas pruebas y sumarme a un ciclo formativo que ya he comentado de informática, que era algo muy novedoso y muy ilusionante y muy prometedor. Pues gracias al dominio de esa herramienta, gracias a la aparición de ese aparato, pues pude desarrollar una carrera informática larga e importante. El Optacon básicamente es un elemento que hay que explicarlo porque hace muchos años que su uso ha decaído, que consistía en una pantalla pequeñita del tamaño de un mechero que se pasaba por encima de la pantalla del ordenador y era capaz a través de un cable de transmitir una señal a un aparato que la convertía en un relieve en unos vástagos que vibraban, una matriz de veintitantos, 40, no recuerdo los vástagos que tenía, pues reproducía bajo el dedo el relieve de la figura. Esa figura básicamente eran letras. Lo que más localizaba el Optacon era contraste de blanco sobre negro, negro sobre blanco. Y eso es lo que transmitía. Entonces ibas deslizando ese aparatito, esa cámara por la pantalla y por debajo de tu dedo iba pasando en la otra mano, pues vibrando la imagen que estaba recorriendo. Era un sistema lento, pero era un sistema que permitía acceder a leer. Y gracias a eso pues pudimos enfrentarnos al manejo de ordenadores de los que había entonces, que eran básicamente pues pantallas de ordenador, no eran portátiles, no eran ordenadores personales, sino pantallas de ordenador que se llamaban tontas, pero porque no tenían procesamiento, pero que era lo que se utilizaba mayormente en todas las compañías. Entonces, gracias a eso, pues tuvimos acceso a esa formación, pudimos luego entrar a trabajar yo en una entidad financiera durante muchos años usando el Optacon, y como era un elemento lento en la lectura, pues había que suplir pues con mucho dominio y conocimiento de la materia que estabas trabajando para tener que de alguna forma leer
lo menos posible. Entonces, pero esa fue la llave que abrió ese futuro. Luego ya posteriormente en el trabajo en informática pues pasamos a usar otras novedades que aparecían, porque ya en los ordenadores personales empezaron a aparecer ayudas, como fue la síntesis de voz con lo que era el Ver Plus, con la revisión de pantalla y la síntesis de voz. Luego ya empezaron las impresoras, líneas braille, etcétera, y que se fueron adaptando pues, a los cambios que también la informática tenía, pasando de sistemas operativos como DOS hasta los distintos Windows, hasta llegar ahora al Windows 10. En ese recorrido tecnológico siempre hemos tenido que estar al último avance tecnológico, a la última actualización del software para poder seguir trabajando o utilizándolo con eficacia. Después de una carrera informática también tuve unos cargos de responsabilidad, ya no en esa entidad financiera, sino también en la ONCE, en distintos departamentos de informática y empresas del Grupo Social ONCE, y hasta que me llegó la jubilación hace ya unos 8 años, y desde entonces pues sigo utilizando todos esos elementos para el acceso a la información y para diferentes hobbies que tengo, como el ajedrez o la música, donde también se puede aplicar la tecnología y también es importante la tiflotecnología. Pero ya el Octacon ya no lo utilizo, pues ya ahora casi todo lo que se utiliza pues básicamente es software en cuanto a la síntesis de voz y la línea braille y las impresoras también. Buen trabajo, muchas gracias, Jesús. Ahora, si nos podía contar un poco, Enrique Varela, que también ha sido usuario y ha estado metido también en formación y en investigación, un poco también cuál es el itinerario que has seguido con el tema de la tiflotecnología. Pues yo creo que casi de la prehistoria. Voy a ver si puedo resumir, porque casi prácticamente me sigo dedicando a ello, porque aunque me he jubilado técnicamente, yo no paro de trabajar. Entonces, a ver cómo resumo. Voy a intentar ser más corto que los que me han precedido. A ver si puedo. De verdad, es un reto. Vamos a ver, yo empecé en el CERPI empecé tomando cañas. Entre otros con el desaparecido y buen amigo Ángel Tena y Antonio Vicente Mosquete y todo eso, que en aquellas épocas, bueno, todavía ahora, pero bueno, se tomaban muchas cañas, se hablaba de muchas cosas, y en una de esas me habló de eso que estaba haciendo de COBOL, y yo sé qué. Y me contó que estaban en el CERPI haciendo ese tema, ¿no? Y allí me fui una vez con él, que me llevó de visita, estaba él solo, no, allí no conocí, después los conocí, ni a Carmen, que la conocí mucho después, ni a Corominas, ni a Arasanz. Y estaba allí viendo un terminal, me enseñó una cosa tan tonta, y me enseñó cómo se movían, y con una cámara de Octacon. Digo, Dios mío, estos son héroes, ¿no? Porque además es que COBOL es un idioma muy estructurado, que hay que escribir, aparte de las 5 secciones, pues hay que poner las líneas en su sitio, y hay que tabular, y búscate ahí un error, o sea, no es un editor. Estos son la leche. Y me acuerdo la anécdota y no nos ríe, o sea, está ahí Carmen presente, pero la cuento, porque lo primero que me pasó fue que cuando veo una cosa, veo así una lista de no sé qué cosas, yo no sé lo que eran, y veo una cosa que ponía María Salida. Digo, pero tío, si estáis aquí de cachondeo todo el día y tal. Dice, no, aquí se generan datos por un lado, los datos van a ficheros, y cuando generan resultados que son de salida, es que esta es Carmen Bonet, que se llama María, y entonces pues, es un fichero de salida. Y bueno, fue uno de mis primeros temas, ¿no? Por lo tanto, me gustó todo el tema, que dije, esto se debe poder hacer mejor. Y esto, además, cuando evolucione, yo como que lo vi. Estaba entonces en temas de música y tal, digo, lo dejo todo, yo me dedico a esto. Y pensándolo estaba cuando el año siguiente volvieron a convocar otra. Y entonces me presenté. Éramos 40 para 6 plazas, me parece recordar. Esto creo que era el 79, una cosa así. Bueno, antes de los 80, prehistoria, pero no sé exactamente cuándo. Durante ese tiempo pues ya visitaba a Leónides y ya empecé a usar el Octacon y a verlo y tal y cual. Pero me presenté, y éramos 6 para tantas. Entonces yo fui pasando todo, mecanografía, no sé qué, y llega al final. Y el final es una entrevista con un señor muy conocido por toda mi familia y por mí, y querido, y también desaparecido, llamado Pepe Lorente, que su hijo recordará, evidentemente. Como recuerdo también mucho a su hermana Luz, con la que pasaba muy buenos ratos en print viendo ordenadores antiguos. Bueno, pues me hizo una entrevista, me preguntó, ¿tú para qué quieres hacer esto y tal? Pues porque me gusta mucho y tal, bueno.
Y si no te aprobamos, si no lo haces, digo, pues me haré cursos, haré lo que sea, pero yo me voy a dedicar a esto. Y dice, ala, pues dedícate, chaval, que no te aprobamos. Y entonces, pues eso, me fui, empecé a hacer cosas, empecé a hacer autoestudio, no había carrera en aquel momento, empecé a hacer en la Pontificia cursillos y tal, y empecé a hacer programas para Spectrum, los ordenadores que había en aquel momento, Spectrum y Amstrad y eso, pero como muy orientados ya a gente ciega. Incluso llegué a programar una síntesis de voz. En el año, no sé si 84, que había, 85, que había una exposición mundial de ciegos, de tecnología, una de las primeras que hubo en el Hotel Miguel Ángel en Madrid, después en Sarriá, en Barcelona, en el Sarriá, pues a mí me presentó Emilio Sáenz de Murieta, bueno, presentó todo lo que yo hacía, Antonio y tal, y digo, ojo, este tío tiene que ir, bueno, que hace cosas interesantes. Bueno, fui para allá con cosas que tenía de voz y tal, y se me presenta un señor que tenía un editor de Braille, yo para que la gente aprendiese Braille, pero era luminoso, yo en la mitad de la pantalla de arriba se veía Braille y abajo escribía en tinta normal. Y vino un señor muy cachazudo allí preguntándome, bueno, un tío, ¿no? Era un señor, era joven. Oye, ¿esto cómo fue? Tal, ¿tú cómo sabes hacer eso? Pues esto, tal. Y digo, pues aquí escribes una A y sale una A. Y si quieres una mayúscula, digo, oye, tengo que hacer esto, poner este signo y después... que no lo haces solo. Y un número, digo, tampoco. Digo, joder, ya está el tío pejiguero buscándome las historias. Porque ya había trabajado yo muchos años y no sabía cómo hacerlo. ¿Quién era? José Luis Lorente, aquí presente. Digo, me cago en la leche, ya he encontrado al pejiguero. Después hemos hecho cantidad de cosas juntas y tenemos una súper amistad. De estos que últimamente no nos vemos, pero vamos, que no es porque no seamos amigos. Bueno, a raíz de eso entré en UTT, con Gosende, pasé unos periplos muy curiosos, con voz sintética, con historias, pero sobre todo cuando llegó el Braille hablado y lo empezamos a traducir y nos gustó. Gosende hacía visitas por todos los coles, porque habíamos dicho que eso más o menos era el boli del ciego, y la gente, pues unos les gustaba, otros no. Había muchas cosas reacia, que se perdía la ortografía, que eso que hablaba muy mal, que era mejor una secretaria rubia de 18 años, en fin, las luchas que hay siempre. Y bueno, después bueno, el Otacón yo lo usé, estuve en cursos, también he dado clases de Otacón, tuve mucho que ver con, bueno, aparte con el Braille hablado, pues, bueno, después estuve también con Enrique Sáenz de Murieta y también con Bernabé, entre mis épocas del Consejo General y todo eso. Con Bernabé empezamos a trabajar y con Lorente en OCR, con aquellos Read Stars y tal, cuando empezaba el Optical Character Recognition. Tuve la suerte con Lorente, además yo creo, de conocer a Ray Kurzweil, que es el padre de todos los inventos en Estados Unidos, como a mucha otra gente. Yo ya me dediqué a eso, porque aunque estaba en el consejo, pues eso. Tuvimos mucho que ver con el Cobra, el primer conversor de Braille que hubo, para resolver precisamente esas pejillerías que Lorente me echaba en cara con razón el día de la exposición. Tuvimos que ver ya con Ruperto también, pues con TIL, Ciberbeu se hizo la primera voz catalana y castellana, yo que sé, miles de cosas, ¿no? Y después ya pues equipos que se hicieron ya en CIDAD, ya se dejó de llamar UTT. Con Bernabé hicimos el primer programa para aprender mecanografía, que se llama DIO. Se hizo, yo que sé, que recuerde, digo, cosas que suenen, pues un lectotest, que era una cosa que le dabas un texto y te lo convertía en audio, y te daba un MP3. En fin, muchísimas cosas. Después, mis últimos 10 años en 11 los pasé en Fundación 11, por cierto, muy vecino a Arasanz, a Jesús en algún momento, y en la empresa Tecnosite y tal. Y ahora, si no Tiflotecnología, pues yo presido una fundación que se llama Fundación Tecnología Social, porque en Fundación 11 pues amplié mi cosa a no solo Tiflotecnología. A partir de ahí empecé a trabajar con más cosas y ahora ya también con gente mayor, y lo que estoy es en el gap ese que hay, por el que a la gente mayor pues ya se le prohíbe casi la banca, o sea, la brecha digital que ahí sigue, que yo creí que en aquellos años que acabaríamos con ello y seguimos teniendo trabajo. Así que ahí sigo y es en lo que estoy ahora. Creo que he resumido, faltan cosas, pero ya hablaremos, supongo. Muchas gracias. Ahora sí, ahora me he dejado para último. Perdón. Sí que estuve contigo, Julián, de residente en UTT cuando teníais allí el centro de... Hablando de personas que se han ido, joder, y que cuando teníais ahí el centro de formación profesional, que allí colaborábamos con vosotros y nos metisteis ahí, nos quitasteis sitio y tal, y allí conocí yo también a la desaparecida y 6 años mi esposa y muy bien querida Aurelia, que estaba haciendo FP en aquel momento y que estaba muy metida en el tema de informática también, o sea que aquí estamos todos más o menos como en un pueblo. Bueno, pues gracias, Enrique. Ahora he dejado para último a José Luis,
porque bueno, pues si hay alguien que conoce la tiflotecnología hoy por hoy en este país es José Luis. Entonces lo que quiero que José Luis nos cuente, nos haga un resumen, pero así longitudinal, de todo cómo ha ido la tiflotecnología desde un principio. José Luis, topa a ti. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Nada, un placer estar de nuevo con vosotros y con todos los que nos estén escuchando y recordar todos estos viejos tiempos. Pones el vídeo. Ponos el vídeo si puedes, si quiere, porque no sé, a veces es que hace un poco lo que quiere. Esto de la tecnología sigue dando problemas. ¿Ves? Yo le digo que y se irá. Si se va en breve, lo siento. Habrá que volverle a decir que se ponga. Pues nada, comentaros muy rápido también. Luego en los diálogos, pues supongo que saldrán, como dicen los compañeros, muchas cosas, ¿no? Mi entrada en el mundo de la tiflotecnología, yo no le he puesto nunca fecha. ¿Por qué? Pues porque realmente, de la mano de mi padre prácticamente, pues desde que nací, siempre tuve esa curiosidad de los cacharros que utilizaba, de cómo leía, cómo escribía, cómo se comunicaba, etcétera, ¿no? Y poquito a poco, pues uno va aprendiendo braille, vas utilizando tu pauta, vas utilizando tu Perkins, etcétera, ¿no? Pero bueno, llegó un tiempo en el que me tocó, cuando terminé mi hermoso COU, pues de pasar a la universidad, ¿no? Y empecé medicina, estuve más o menos unos 6 meses duros, pero muy ilusionado, y recuerdo haber tenido una súper gran infección por la que me tuvieron que operar gravemente de las anginas, etcétera, y tuve que abandonar ese curso porque era imposible mantener la recuperación, las clases. Bueno, tenía una especie de reuma terrible, ¿no? Así que para no perder mucho el tiempo me apunté a una academia que tenía muy pegadita ahí a casa, en Prin, por cierto, en la calle Barquillo, relacionado con la electrónica, que era un mundo que a mí la verdad es que me apasionó siempre, ¿no? Y ahí aprendí prácticamente pues electrónica básica, radio, televisión, y empezamos una cosa por aquellos tiempos que se llamaban computadores, microprocesadores, microcontroladores, que ahora se habla mucho de ellos, pero bueno, en aquella época aquello era casi ciencia ficción para mucha gente y para cientos de técnicos, ¿eh? O sea, tuve la suerte incluso de tener, pues la verdad, unos grandes profesores que venían de Iberia, de Marconi, en fin, de una serie de empresas importantes que por las tardes, pues casi por ocio, daban clases, ¿no? Aquel tipo de academias que por aquel entonces pues proliferaban, ¿no? Yo a la vez, durante ese momento, pues trabajaba, después de hacer una oposición en 11 para ayudar a mis estudios y todas esas cosas, pues trabajaba en la Imprenta Nacional Braille, que estaba, si recordáis algunos, en la parte baja de Prin, en el sótano, y bueno, echaba mano pues a mis compañeros en los temas, como no, de mantenimiento, porque, oye, ¿cómo funciona esto? Y, joder, qué interesante, desde el principio hasta el fin yo tengo que aprender aquí cada paso, como sea, de cómo se construye un libro, cómo fluye la información, etcétera, ¿no? Y bueno, veíamos ya los primeros dispositivos como el termofón, y ahí le doy la razón a Ángel, fue, en mi opinión, el primer sistema junto con el octacón. Lo que pasa es que, claro, evidentemente no es comparable, y el termofón evidentemente también fue el primero, ¿no? Por aparición, si queréis, en la historia. El termofón fue una revolución porque te permitía hacer copias muy baratas, ya fuera de braille, de figuras, bueno, dejabas allí unas llaves, las sacabas en relieve. Era una forma rápida de producir relieves muy interesantes, de forma muy barata y relativamente en poco tiempo, ¿no? Bueno, pues como conocía yo algunas de estas técnicas, había braille y tal, pues recuerdo que de la mano de Félix Villar, nuestro querido Félix, y de mi maestro Ángel en aquel momento, nos fuimos a hacer mi primera exposición a Cuenca, que él recordará mucho, donde yo aprendí pues prácticamente cómo se manejaban una serie de dispositivos que me había rozado colateralmente, pero que bueno, no había utilizado en gran profundidad. Y bueno, ese es un poco un punto de inflexión en la historia un poco de mi personal tiflotecnología, ¿no? Porque realmente ahí uno empezó a tocar cacharros
de diferente línea, ¿no? A la vez, pues tuve la suerte importantísima de estas cosas que pasan en el tiempo, en el que empezaron a aparecer no solamente Perkins, que por supuesto las reparaba, las mantenía porque me encantaba y porque, bueno, era desde muy pequeño, pues las reparaba ya para mi propio padre y para los amigos, etcétera, ¿no? Pero bueno, hubo ahí una revolución importante apareciendo la primera Perkins eléctrica, que no sé si recordaréis alguno. Luego Quique y yo tuvimos, Quique me refiero a Varela, Enrique Varela, para los amigos Quique siempre, pues tuvimos la suerte de conocer la Perkins electrónica, ¿no? La Perkins Kramer, que se llamaba, que era ya una Perkins que no solamente accionaba, digamos, las teclas de impresión mediante pues, solenoides en aquel momento, uno por cada tecla, sino que era capaz de recibir información ya desde un computador, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo en aquel momento, pues como estaba metido en las cuestiones de Braille, sabía un poco electrónica, parecía que en mi mano existía un bagaje de conocimientos útil y la verdad es que era poco o muy difícil encontrar a alguien que tuviera todos esos conocimientos y que pudiera servir en un momento determinado pues para recibir un curso tan importante como fue realmente para mí el primer elemento, tiflotécnicamente hablando, el primer elemento de tiflotecnología electrónico en España, pues fue el octacón, ¿no? Era necesario hacer un curso que nos permitiera mantener aquel equipo de alta tecnología, con lo que, bueno, me preguntaron, me pidió Félix Villar si me atrevería a dar ese cursillo. Digo, bueno, por supuesto. Oye, mi inglés es relativamente pobre, vea, no te preocupes, estará Pedro, estará mucha gente, tranquilo. Así que nos lanzamos a hacer aquel cursillo y por ahí realmente empezó todo, ¿eh? A partir de ahí, lógicamente, la tiflotecnología fue creciendo, aparecieron las primeras impresoras Braille, como estaba relacionado con el tema de impresión y yo estaba en la imprenta, pues vamos, vino casi el camino a hablarnos, ¿no? Empezamos a hacer el mantenimiento de impresoras que podían escribir cliché directamente sobre papel, etcétera, y por las otras ramas aparecieron casi paralelamente pues, impresoras de tipo personal, como las Indes, que ahora todavía existen en el mercado, pero bueno, en aquella época había pequeñas impresoras como las índices de primera de primer modelo, las impresoras Romeo, las impresoras VersaPoint, en fin, todo un mundo. Paralelo había líneas Braille, audio, síntesis de voz, etcétera, ¿no? Ese fue un poquito el conocimiento o de participación un poco así general en la tiflotecnología, que vino a confluir prácticamente pues, en que hubo un momento ya tan importante en el que yo hacía prácticamente todo el mantenimiento de los sistemas que teníamos en la mano. Llegó un momento en que hubo que decidir transmitir no solamente esos conocimientos pues, a las personas que realmente ya constituían el primer grupo importante de tiflotecnología, que ya fue por el año 85, que fue la famosa unidad tiflotécnica, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco, Félix la verdad es que me convenció junto con Pedro y junto con don Ricardo, que es culpable, don Ricardo Gayol, de que realmente dirigiera ya mi camino. Bueno, se me olvida también a don Manolo Cejudo, que también pinchó, no creáis, junto con Pedro, pues me animaron mucho a dar ese salto un poco más ya a la parte de tecnología. Allí la verdad es que encontré un grupo de buenos compañeros, amigos, pues hombre, estaba Enrique Saide Murieta, mi propio amigo Quique, pues con los cuales fueron unos años realmente maravillosos de aprendizaje, de transformación, que bueno, más bien nos pagaban por ir a trabajar, pero nosotros realmente, como decíamos cariñosamente, venimos aquí a jugar. Eso sí, jugábamos desde las 8 hasta las 10, hasta las 12, no teníamos tiempo de irnos a casa nunca porque siempre había algo que ver, siempre algo que estudiar, desarmar o comentar, ¿no? Pero bueno, este es un poquito así la historia. De ahí prácticamente hasta que me he jubilado. He pasado por UTT,
por el CIDAD y ya en el último momento pues me he jubilado en un nuevo centro reconvertido, teóricamente de estos antiguos, que es realmente el que está siguiendo toda esa trayectoria tiflotecnológica, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito así la historia de rápida introducción, si no se aburriría, porque resumirlo es un poquito difícil. José, me gustaría decir, si me permitís, no es muy corto, ¿Cómo no? que has hablado de la Kramer como primera impresora Braille que apareció, es verdad. Sí. Ese señor Kramer es un señor que daba clases, era catedrático, profesor. Sí, en la Universidad de New Jersey. Y fue el que metió a Blazy en el tema de decir, tiene que acertar, e hizo el Braille hablado. Y la impresora Romeo, que también, porque él era ingeniero. Es curioso, tienen bastante que ver esos tres equipos, es curioso. Sí, 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 estaban realmente entrecruzados. Hubo un primero, ¿te acuerdas? El Pocket, el Key Braille, aquel que hicieron primero antes del propio... Pocket Braille, no me acuerdo si se llama Pocket. O Key Braille, que era digamos, el principiante, el principio, el preámbulo de lo que fue el Braille hablado, que le desarrolló también Dean, ¿no? Y bueno, luego, posteriormente, hombre, ahí hubo un segundo, ahora que hablamos de él. Claro, si es que si hablamos cruzado es terrible, ¿no? Pero hubo un punto de inflexión muy importante en el año 88, cuando estuvo aquí la primera, bueno, creo que fue nuestro primer, o la segunda, no recuerdo bien. Pedro se lo sabe seguro, Zurita en este caso. Creo que fue la segunda, porque la primera fue reunión internacional, creo que fue en el Palacio de Congresos, y la segunda fue en el colegio en el 88. Y Blazy asistió y se quedó ahí con nosotros. nosotros. Ahí es donde lo vimos, sí, sí. Se quedó con nosotros luego 15 días, trabajando duramente de esas 8 hasta las 12, hasta que dejamos aquel... Joder, para enseñarle a hablar español aquello, Dios mío, Dios mío. Aquel Braille hablado, que lo dejamos allí, pero vamos, niquelado para ser la primera... el primer equipo realmente que trabajó datos, voz y, entre comillas, Braille, pues a la vez, y que para mí ha sido, pues eso que hemos dicho muchas veces, el primer bolígrafo. El boli del cielo, sí, sí, sí. Yo recuerdo que como a mucha gente no le gustaba y se lo queríamos vender, una vez, uno de los que eran primeros partidarios era Antonio Martínez en Alejos, que conoceréis casi todos los que estáis aquí. Y entonces, como cuando grabábamos la CEPRON, o sea, el programa del Braille hablado, se podía intervenir, editarlo un poco. Ahí en el mensaje de bienvenida que decía, lo recordaréis muchos, hay algunos lo tendréis en la mano, que dice Braille hablado listo. Yo le puse a su copia que se iba a llevar, le puse Braille hablado de Antonio listo. Digo, para hacerle la pelota. Y entonces el tío lo pone y dice, oye, que está muy bien esto. Digo, ¿por qué? Porque dice lo de Antonio. Y dice, no, porque es la primera aparato en mi vida que me llama listo. Digo, ah, bueno, vale. Lo tomó por ahí. No, tío, fenómeno. Bueno, pues, anécdotas de esas, la verdad es que hay tremendas y muchas, ¿no? Pero si hemos de decir que la tiflotecnología nació con el octacón, sin duda ninguna, seguramente fue el segundo elemento importante fue el Versabraille, que fue un magnífico equipo, tremendamente caro, pero fenomenal. A mí no me cabe la menor duda que la popularización de lo que fue la tiflotecnología, la tecnología ya, digamos, al pie, digamos, del cañón, ¿no? Olvidándonos de los libros hablados, etcétera, que era algo más usable, ¿no? Por todos, pues fue sin duda el Braille hablado, que si recuerdas nos dio Félix una bronca, ¿no? Buena en principio, cuando le dijimos, oye, habría que pedir 500, dice, pero ¿dónde vais? Por Dios, 500 máquinas, estáis locos. Digo, Félix, vamos a traer 100 efectivamente, pero nos vamos a quedar sin ellas en menos de una semana. No duraron ni 3 días. Así fue. Yo tengo aquí un Versabraille 1 todavía, que es el único equipo que formateaba casetes. Curiosísimo. Sí, señor, sí, señor. Porque grababa, almacenaba, no había discos duros, bueno, había, pero vamos, enormes. Entonces almacenaban casetes y los formateaban, lo bueno. Sí, sí, lo bien que nos lo hemos pasado, madre mía. Te grababa Braille en cassette, como el famoso aquel digicassette que fue su predecesor, pero también grababa ficheros audio, ¿te acuerdas? A través de Braille indexábamos y grabábamos allí Río. Pues podías estar leyendo un texto y de repente interrumpía y ese texto sí, ahí va acompañado de un audio porque estaba describiendo un pájaro o algo y querían poner... Estaba muy bien eso, sí, de repente. Sí, sí. Después ya se ha logrado poner Daisy. Vamos a dar paso al resto de gente que está dentro, está participando. Y yo sí haría una pregunta ya en general para que el resto de los que estáis conectados podáis dar, bueno, vuestra opinión.
en el que ha supuesto, o sea, ha supuesto a través del tiempo la tecnología a nivel personal, para las personas ciegas y con discapacidad visual. O sea, a nivel de personal, o sea, ya a nivel laboral, ni de trabajo, ni de estudio y tal, sino a nivel personal. Y podéis decir, el que quiera hablar, que levante y habla. Fernando. ¿Nos lo preguntas a todos o a los que no han intervenido todavía? Hombre, no, al principio vamos a dejar a los que no han intervenido. Por eso. Y luego vais diciendo. Fernando, que ha levantado la mano el primero. Bueno, pues hombre, la tecnología a mí personalmente me ha ayudado mucho. Y tengo que recordar que ya en 1980, cuando era profesor del Instituto de Alcázar de San Juan, me dieron a probar, don Manuel Cejudo, me dio a probar un aparatito que acababan de traer, que se llamaba era un aparatito neozelandés que te ponía en pantalla, te agrandaba los caracteres y podías leer los exámenes. Entonces entonces era profesor, Bioscan se llamaba ese aparato. Bioscan, sí. Bioscan. Pues ese aparato yo creo que fui de las pocas personas que durante todo un curso entero me lo prestaron y gracias a eso pude corregir todos los exámenes de mis alumnos, que tenía 150. Y ya digo, eso me permitió claramente el poder corregir exámenes. Por otro lado, hay algo que a mí ya no solo desde el punto de vista usuario, sino desde el punto de vista profesional, me pareció muy relevante. En el año 1984 se lleva a cabo la ONCE el plan de modernización tecnológica de las imprentas Braille. Hasta entonces, las imprentas Braille tenían, pues mucha, como sabe José Luis, que trabajaba allí, mucha maquinaria de pedales, estereotipias a pedal, punteadoras a mano. Y entonces para eso yo recuerdo que hicimos una serie de viajes, algún viaje relámpago, creo que en 3 días visitamos Alemania, Inglaterra y Holanda. Para ver toda la tecnología que entonces se producía. Y fruto de aquellos viajes fue el que se dotara tanto a las imprentas de Madrid y Barcelona como a los núcleos periféricos de producción de equipos mucho más modernos de lo que había. De un ordenador, de una impresora TIL, que fueron las primeras impresoras que llegaron a España, y de una cortadora de papel continuo. ¿Se acordará? La Prima 1000. Eso es. También se trajo la primera alzadora, que no era manual, porque las revistas se alzaban a mano, se ponía la gente en una mesa y iban pasando hojas hasta que se confeccionaba una revista. Exacto. Y también se trajo una máquina automática que fue a parar a Barcelona, que era la Krause. Sí. También una máquina completamente novedosa. Entonces yo creo que ese proceso también hay que agradecer a Ricardo, que favoreció esa modernización. Y la verdad es que todo eso cambió tanto el panorama de producción Braille, que en aquella época, cuando se introdujeron esa tecnología, en los despachos, el personal administrativo todavía estaba con máquinas de escribir con una pantallita encima para corregir, con las ETS 240, creo que se llamaban. Y sin embargo, la imprenta Braille tenía tecnología mucho más avanzada. Teníamos los primeros computadores IBM, aunque lloramos para conseguir los últimos, ¿no? Pero bueno, esa fue la realidad. Sí, fue lo primero que se automatizó en la ONCE fue la producción Braille. Julián. Sí. A ver, Ricardo, cuéntanos. Bueno, pues yo primero decir que como usuario soy medianito tirando a torpe. Entonces no voy a hablar mucho de experiencias de usuario al lado de estas vacas sagradas que tengo aquí. Pero bueno, sí conocí lógicamente a través de la TVAU el termofón, hice mis clases de Octacon con Ángel y llegué a usarlo medianamente. Pero bueno, eso ya digo como experiencias. Es cierto, Ricardo, yo lo acredito. Y además me hizo mucha ilusión porque podía leer aquellas revistas políticas de entonces y todo aquello. Bueno, no, digo que para mí la tecnología fue más el reto político. Bueno, yo entré como jefe de cultura en el 83 y estábamos empezando a alborear lo que acaba de contar Fernando, de
la tecnificación de las imprentas y demás. Y después ya en lo que fue estructurar políticamente, como ha citado José Luis, estructurar políticamente ya un centro que tuviera también esa misión, ¿no? Pero bueno, querría contar como experiencias personales un viaje que hicimos a Alemania, que se acordará José Luis, Sí, que estuvimos en Marburg después de estar en la República Democrática Alemana. Pasamos el muro a la inversa y fuimos a Marburg, donde hubo aquella primera experiencia muy ilusionante, muy sugerente. José Luis yo creo que estaba apasionado con el tema, pero había todavía muchas incertidumbres, muchos elementos todavía en estudio, en investigación, pero bueno, fue un primer paso que dimos así muy sugerente. Esto fue en abril de 1984. Sí. Luego recuerdo otro viaje con José Ese Luis. Fue más gordo, ¿eh? Recuerdo otro viaje con José Luis más sobre las estenotipias a Bulgaria. También, sí. Bueno, que son momentos entrañables de estos que recuerdas como elementos nacientes. Bueno, pero yendo un poco a lo que quería señalar sobre todo es que a nivel político, pues ya Antonio estaba muy preocupado con darle cauce a toda, porque claro, había habido, como habéis contado todos, muchas experiencias concretas basadas sobre todo en la sección de enseñanza, en el gabinete técnico que tenían allí en Prin, que estaba Ángel y creo que estaba también Remigio y bueno, Brunet supongo, ¿no? Varios de los que pasaron por allí. Y bueno, todos aquellos iban aportando cosas, ¿no? Diferentes, el curso de programadores que se hizo luego ya en el CERPI y todo eso. Bueno, el caso es que teníamos que encontrar la forma de poner aquello, de estructurarlo. Y entonces el Consejo General en diciembre del 84 aprobó las bases para las nuevas estructuras de la ONCE y esto pues ya se empezó a poner en marcha a partir de la creación del servicio para afiliados en febrero del 85 y a partir de ahí se aprobaron ya las estructuras ya a nivel ejecutivo, es decir, la circular 3985 y 4085 que ya creaban los centros especializados y entre ellos la UTT, que fue un poco el cimiento de esta cuestión. Decir que lo único que verdaderamente nos preocupaba era que toda aquella ciencia incipiente que estaba surgiendo tuviera un encauzamiento presupuestario, de técnicos y tal, y que luego pudiera tener el despliegue y el desarrollo que creo que, bueno, nada es perfecto, pero que en buena medida, como habéis ido contando, pues ha tenido. Y entonces, bueno, pues yo sí que me siento orgulloso de haber estado en esos inicios que creo que ayudaron a que el tema fuera adelante y que, bueno, y que se desarrollara en el futuro. César. Sí, César. Que adelante, es que se me ha apagado el micrófono, no sé por qué, cosas bueno, como José Luis. Yo encontraba aquí a oscuras. Cuéntanos tu experiencia. Vamos a ver, yo tengo 3 experiencias que a lo mejor son demasiado singulares porque, como ha dicho Ricardo, no soy precisamente tan experto como la mayoría de los contertulios que estáis reunidos, ¿no? En fin, tengo que decir, utilizando, que está todavía en vigencia, como decía Ángel Martín, la pauta del punzón. Después en la vida profesional sí que tuve una importante adaptación que fue la de un tecnígrafo de arquitecto que compré de dimensiones grandes, hidráulico, de 2,5 metros de envergadura, de utilización práctica y que tenía adaptado un goniómetro para hacer dibujo lineal. Y ese goniómetro me lo adaptó un ingeniero de telecomunicaciones que me decía, estoy hablando del año 83 aproximadamente, en el que decía que solamente a España habían llegado 2 discos para poder grabar la voz humana y adaptarla a, no sé si se llama cristal líquido, la pantalla que utilizaba el goniómetro, ¿no?
Y gracias a esa adaptación, bueno, me dijo que solamente habían llegado 2 discos, uno para Telefónica de España, que era la empresa donde él trabajaba, y para mi goniómetro. Y ese goniómetro con él sigo trabajando actualmente todavía desde el año 83, y me sirvió fundamentalmente, es decir, lo que pasaba con ese goniómetro es que con la adaptación me hizo un pequeño cilindro que se adaptó a lo que de fábrica traía el goniómetro, y lo que en pantalla se reflejaba después de darle a las teclas los ángulos que trabajaba a 4 escalas, y conservaba siempre todos los datos que se habían obtenido de las escalas anteriores, y eso lo reproducía en voz a través de esta adaptación, ¿no? Claro, naturalmente esto no podía extenderse a un número de afiliados grande, porque no había gente que se dedicaba precisamente al dibujo lineal. Y con ese sigo trabajando naturalmente, pero fundamentalmente me sirvió aquella adaptación, no sé si llamarle tiflotécnica o cómo llamarle, para ejecutar los planos de obra del centro donde actualmente trabajo, que eran aproximadamente unos 200 planos, con los cuales pude dirigir la construcción de un edificio de 1000 metros cuadrados, que es en el que trabajo actualmente, y podérselos pasar después al ingeniero para que los tradujera en AutoCAD y fuesen reconocidos por el Colegio de Arquitectos, y poder, digamos, inscribir el proyecto de arquitectura del taller en el que trabajo, ¿no? Eso fue una gran experiencia. Y otra, aprovecho para agradecerle, que quizás no lo he hecho nunca suficientemente, ¿no?, a José Luis Lorente, el que me enseñase mediante el Braille Speak una sintaxis para poderme comunicar con el microprocesador del horno de cerámica. Compré un horno grande de cerámica de temperatura de alta, que se llama, temperatura de alta se llama cuando pueden alcanzar por encima de los 1500, 1000 grados prácticamente, ¿no? O sea, los de baja son hasta 950, 1000 grados, y a partir de ahí son de alta temperatura. Bueno, pues esto tenía adaptado un microprocesador con su pantalla y sus teclas que yo no podía manejar, pero gracias al Braille Speak y la sintaxis que José Luis me enseñó para comunicarme con él, pues he podido trabajar durante muchos años. Esto fue, yo creo que por allá por el año 86, ¿no, José Luis? Sí, me acuerdo muy bien, además que fue una gran experiencia. Sí, efectivamente. Que, por cierto, tengo que decir que entonces el CIDAD tenía grandes dificultades, porque había un ingeniero que se iba a comprometer, pero el ingeniero no aparecía. El ingeniero después, digamos, se despidió de la ONCE, y yo estaba muy apurado porque no podía hacer las curvas de cocción manejando el microprocesador. Y ya gracias a que José Luis Lorente, que aparte ya me hizo otros arreglos del libro hablado y etcétera, etcétera, pues afortunadamente he podido trabajar durante muchos años, ¿no? O sea que esa fue, digamos, una experiencia personal relativa a la tiflotecnología. Muchas gracias, César. Jesús tiene la mano levantada. Cuéntanos, sí, Jesús. Sí, era en relación a la pregunta que hacías de qué forma ha afectado mayormente la tecnología. Yo quería resaltar en una línea que también apuntaba antes José Luis. Yo a esa respuesta diría que lo que más ha influido sin duda es en el acceso a la información. Y dentro de ese acceso a la información yo destacaría lo que es el uso masivo, el efecto masivo en ese caso. Porque hemos hablado de productos, de soluciones que hemos usado unos pocos, pero lo que yo creo que fue una revolución en su momento, pues si ya entramos en la primera tecnología, es el elemento que se ha comentado del braille hablado. Yo creo que el Braille Speak fue una revolución que afectó a muchos usuarios y le facilitó la gestión, el acceso, el uso de la información. Y también sobre ese tiempo y en otro segmento de usuarios, pues lo que son las telelupas. Las telelupas y toda la tecnología que ha ido evolucionando en ese tema,
abrió el campo a muchos compañeros afiliados y afiliadas. Luego ya más adelante, yo creo que es un hito también muy relevante cuando la accesibilidad o la tiflotecnología ya se va, ya no solo a aparatos específicos fabricados en hardware y software específico para nosotros, sino que empieza a aparecer ya en elementos normales y permiten su uso. De ahí, como en la misma línea, pues lo que es ya el JAWS en los ordenadores Windows o el ZoomText para la magnificación, también fue un hito muy grande que se pudo extender mucho su uso y a las personas que lo utilizaban, pero no necesitaban ya nada más que un ordenador, un portátil, un elemento normal para hacer uso de esa solución y poder facilitar acceso a la información. Y yo creo que esa línea de ahora mismo está también en explosión. El elemento actual, que yo creo que es una revolución también para todos los ciegos, es el iPhone. El iPhone como terminal móvil, como teléfono, como ordenador pequeño, personal, que tiene una solución de fábrica que permite que se lo use muchísima gente. Se está extendiendo el uso de ese elemento muchísimo entre nuestro colectivo por la facilidad que tiene. Tanto ahí la síntesis de voz como la magnificación de caracteres sigue siendo lo fundamental. Y ya hay otras cuestiones que están aflorando. Yo quería destacar ahí que los esfuerzos que se han hecho importantes por llevar la accesibilidad a la tiflotecnología a muchos fabricantes, a muchos productos, que están haciendo que aparezcan soluciones pues desde un ordenador, que es una herramienta, pues dijéramos, sofisticada, hasta cosas más sencillas como pueda ser un altavoz de música o un televisor o una lavadora o una Thermomix. Bueno, en aparatos domésticos o de uso cotidiano que están apareciendo soluciones de tiflotecnología que están abriendo muchas vías y facilitando mucho el uso a todo el mundo. Esto es teniendo un impacto muy alto y muy generalizado en nuestro colectivo. Y la Thermomix no sé por qué la citas, Jesús. Porque no, lo retiro. Ha sido Retíralo, porque llevamos peleando. Se iba a preguntar, yo tenía entendido que no. Lo retiro, ha sido un lapsus. Tiene una pantalla táctil, tiene un sistema operativo conocido. Yo la he hackeado y se le puede meter voz, pero no quieren. Es una cosa. Y de hecho tienen la solución facilitada por CTI, que hay que decirlo todo, pero políticamente, por alguna razón, no les interesa. Es algo incomprensible. Hombre, no tienen el mejor, si queréis, circuito del mundo, tal vez sea esa la pega, pero bueno, es que se enchufa un modulito con el que ellos denominan ahí pastilla y aquello se hace accesible. Yo pues creo nada. que se refería Jesús probablemente a la cocinera, que sí lo tiene, y lo que pasa es que la cocinera desapareció. Me refería a esos aparatos, pero he cometido el error de decir la marca. No pasa nada. Pero no, si me ha dado pie porque falta además, porque falta, lo dice muy bien José Luis, pero es que falta aquí, todavía en Europa, yo que también me tocó trabajar en esas cosas, no lo he citado por no alargarme, pero temas legislativos y de estandarización que son muy pesados, pues ahora se está extrapolando una normativa, la compra pública de equipos accesibles, que es lo que llevó, y no otra cosa, a Steve Jobs a positivizar todo este tema. Él quería vender sus tablets por todo Estados Unidos, no sé qué, menudo cliente es el gobierno de Estados Unidos, y dijo, yo lo voy a hacer oportunidad, como hacía siempre. O sea, no es que un día viera un ciego y dijera, ay, pobrecitos que no ven, no, es que tenía una ley que lo obligaba a hacerlo y entonces lo hizo lo mejor posible, claro. Ahora, eso, no hay partos sin dolor ni ciegos sin iPhone, pero eso ya es porque, o sea, de aquellos polvos en estos dos. En Europa no hay eso, a Thermomix no le obliga a nadie a hacer eso, luego si no lo hace no pasa nada. No, pero hay por ejemplo, también, Enrique, en Estados Unidos sí quiere Microsoft y mira cómo están. O como estaban, es decir, que no, pero Microsoft cada uno se coge las... pero ¿sabes por qué? Cada uno tiene los valores que tiene. Perdona, yo he viajado a Estados Unidos muchas veces, algunas con Lorente, desde años inmemoriales, en los que Microsoft prometía que su sistema operativo iba a ser accesible from the shelf. Y no, pero ¿sabes lo que decían para defenderse de la 508? Dice, oiga, no, yo fabrico sistemas operativos para otros ordenadores.
Luego, que ponga la accesibilidad HP o Sony o no sé quién o no sé cuánto. Yo hago sistema. O el presidente Reagan, que estaba en aquel momento. Bien, os recuerdo cosas... Yo creo que Manuel Cejudo, no sé si se ha ido. Sí, no, está ahí, quería también hablar. Ah, vale, perdona. Manolo. Sí. Es que levantas la mano, pero la levantas poco. Ahora ya está bien levantada. Venga. No, quería añadir a lo que ha dicho Jesús, que ya ha mencionado el avance tan enorme que supuso la Lupa Televisión. Quería añadir que en el año 80, Pedro Zurita, que había comprado ya el TeamViewer que estaba usando Fernando, y con tanto éxito como nos ha contado Fernando García Soria, pues también consiguió una Philips de Holanda, que entonces eran 100 y algo miles de pesetas. Sí. Era una enormidad. Por cierto, la pasó a mi despacho, que yo estaba entonces en Arte y Propaganda, para irla mostrando a aquellas personas que pudieran venir a la jefatura, como se llamaba entonces, para interesarse por algo de esto. Y efectivamente, varias personas pasaron de distintas edades, y entre ellas un matrimonio con un niño que veía un poquito, pero que no podía seguir la escolaridad normal porque no veía la pizarra y no veía, en fin, los trabajos que se podían hacer para todos los escolares. Entonces yo le mostré a los padres en la Lupa Televisión Philips de Holanda y se quedaron admirados porque, claro, les demostraba que ese niño podría tener acceso a todo tipo de documentación en el colegio y, por tanto, consultar tanto su propio trabajo como el que le propusieran como alumno. Y entonces, pues, claro, lo dije, pero es que el precio. Y se me ocurrió decir, bueno, vamos a ver, yo no les voy a preguntar a ustedes si tienen o no posibilidad de tener acceso a una máquina de estas, pero sí me gustaría que tuvieran en cuenta un tipo de reflexión bastante sencillo, ¿no? Digo, hoy día ya tenemos por nuestras calles los coches de la marca SEAT, el pequeñito, el 600 de SEAT. Y mucha gente lo usa pues también para ir a su trabajo, ¿verdad? Cosa que puede ser sustituido por los medios públicos en muchos casos, pero por comodidad lo tienen para su trabajo. Pero sobre todo hay gentes ya bastantes en España que lo usan para los fines de semana, para irse, bueno, pues con mucha alegría a disfrutar de 2 días libres que con una herramienta como el 600 pues pueden ir aquí, allá y acullá. Y digo, y sin embargo, esto para ustedes tendría una razón de ser añadida, y es que van a facilitar a su hijo una educación ya para en adelante. Es decir, va a ser el instrumento que le va a permitir la primaria, la secundaria, ir a la universidad y trabajar muy probablemente. Bueno, pues esto ocurría en el año 80 y yo todavía no tenía posibilidades de hacer mi acercamiento a la baja visión como después hemos tenido ya en el año 84-85, es cuando ya se inauguró el Cervo. Bien, pues quería yo hacer esta mención a la Lupa Televisión de Philips de Holanda en el año 80. Vale, hay alguien más que ya llevamos un tiempo. Fernando levanta la mano, espera. No, yo simplemente quería... es el otro Fernando, ¿no? No, eras tú, Fernando García Soria. También. Sí, también, los dos, Fernando. García Soria primero. Simplemente, yo también estoy levantando. También, ya te he visto, César. Simplemente decir que yo compré la Telelupa Philips el año 80, que me sirvió para preparar las oposiciones, y que, claro, el problema es que cuando me trasladaban de centro tenía que cargar con ella, con la mesa que llevaba, porque era un horror. Y además apoderarme de una habitación de la casa de fuera. Cuando llegué al Alcázar de San Juan me dejaron un espacio en el salón y ahí tuve que poner la Telelupa para poder preparar clases y corregir y de todo. Y es verdad, y costaba 100.000 pesetas, exactamente.
Fernando Fernández Yo ahora. también la tuve. Yo también. Bueno, vamos a ver. Yo también. Perdonad la... Ser breves, que vamos mal de tiempo. Sí, no, muy breve. No, yo quería hacer una mención al tema de lo de los ordenadores portátiles, que me parece que decía, fue Jesús, me parece que decía que no había ordenadores portátiles. Bueno, yo en el año 85 tenía un ordenador portátil que aproximadamente pesaba 16 kilos y se llevaba en una funda, en un maletón, ¿no? Bueno, yo respondiendo un poco rápidamente a la pregunta que se ha hecho sobre en qué ha cambiado la vida personal la cifrotecnología, pues me tengo que decir, como persona que no ha trabajado nunca en la ONCE, que he estado siempre en trabajo externo, pues la verdad es que me ha arreglado la vida. Es decir, yo particularmente el Optacon ha sido mi gran elemento de lanzamiento, como os había comentado anteriormente, porque me permitía acceder a los teletipos, me permitía acceder a una serie de informaciones de carácter escrito que luego se perpetuó durante los años prácticamente hasta el 85-86. Y por otro lado, lo que sí quería hacer mención un poco es que la tecnología, bueno, además es que siempre contábamos, nunca será suficientemente reconocido nuestro gurú José Luis, que siempre estábamos ahí, porque es que además es que es la persona que entendía absolutamente de todo. Cualquier problema que tuviéramos con cualquier tipo de aparato, ahí estaba José Luis, que nos resolvía la situación, ¿no? A nivel directamente incluso de consulta, ya no siquiera de operar el equipo, sino que simplemente facilitaba incluso que los que teníamos un cierto, digamos, una cierta facilidad para cacharrear en ellos, pues pudiéramos resolverlo sin problema. Lo que quería hacer mención un poco es de la falta de conexión con el braille, a pesar de los avances lejos de España a nivel europeo, a nivel americano fundamentalmente, el braille ha sido tratado con mucho respeto. Y aquí como que se ha olvidado un poco, ¿no? Como que se han ido polarizando los elementos, digamos, aplicables o aplicados o estandarizables dentro del ámbito 11 a equipos que no contemplan el braille. Sencillamente sonido o telelupa o algún tipo de... Pero el braille es el gran marginado, yo creo, ¿no? En el desarrollo tecnológico de 11. Lo ha sido y lo sigue siendo desdichadamente. Y efectivamente yo creo que como braillista que soy, lo conceptúo como un grave error, porque en principio hay muchas situaciones en las que el profesional o el aficionado o lo que sea, el usuario del aparato necesita leer directamente, es decir, no escuchar, no es lo mismo leer que escuchar. Y bueno, pues queda ahí mi reflexión. Pido palabra. Perdón. Espera, pido palabra, que hace rato que estoy muy calladita. Solo una frase. Lorente tiene culpa de alguna línea braille que se ha hecho en España. Fernando. Sí. César, le toca a César. Yo voy a ser muy breve. Solamente hacer mención de lo que ha comentado Manuel Cejudo, que precisamente la telelupa ha sido una herramienta muy importante por algunas profesiones que ejercimos los ciegos. Y es, por ejemplo, en el hospital donde yo he estado trabajando 25 años y un compañero, Jesús Romero, también fisioterapeuta, ha estado quizás durante 30 años, él obtuvo una telelupa que era una herramienta que se instaló en el servicio de rehabilitación del Hospital 12 de Octubre, y donde desde él, yo no porque era ciego total, pero Jesús, por ejemplo, y otra compañera también podían acceder a todas las historias clínicas gracias precisamente a esta telelupa que facilitaba mucho la labor profesional en el hospital. Eso ha sido un gran logro, el uso de la telelupa. Y otra cuestión es que, hombre, el braille yo creo que todavía se sigue utilizando a través también, no solamente, yo digo que sigo empleando la pauta y el punzón, pero sobre todo utilizo muchísimo la impresora braille. Es decir, yo estoy de acuerdo en que cuando un texto es literario o poético o incluso matemático, el leerlo directamente sobre el papel es un efecto psicológico sin el cual es muy difícil prescindir. Es decir, en juicio, una consideración que se ha de hacer sobre un texto literario, la impresora braille es insustituible, porque no es lo mismo la voz
que leer con la yema del dedo directamente las palabras que interesan, donde se ve enseguida la coma, el espacio, la división de párrafos, etcétera, etcétera. Carmen, Julián, pido palabra, que es que tengo Sí, la sí, máquina claro. bloqueada y no te puedes levantar el pulgar. Te toca a ti, Carmen. Vale, yo quería, aparte de agradecer la defensa del Braille que habéis hecho antes, lo tenía yo en mente, pues ya no hace falta que lo repita. Además de lo dicho, está la música, están los idiomas, están las matemáticas, la física, la química. Sí, leer nunca va a ser igual que escuchar, aunque escuchar La sea un poesía. sucedáneo maravilloso. La poesía, Ricardo, tienes razón. Por mucho que escuchar sea un sucedáneo maravilloso, no es leer. Entonces, además de esa defensa, yo creo que seguimos teniendo pendientes muchos dispositivos electrónicos que no tenemos facilidad para acceder a ellos. Aplicaciones se van facilitando, cada vez estamos mejor, y yo lo que quiero resaltar la importancia de mantener una informática accesible como herramienta de trabajo. No conozco los datos actuales, pero lamento que no me llegue ninguna información de personas que se estén colocando en trabajos, no como profesional informático, que no es necesario, sino como profesionales externos o internos a la ONCE, pero como persona ciega, gracias a la informática, yo creo que se tendrían que poder desarrollar muchísimas más profesiones y no sé, seguro que hay casos, los hay, algunos sí conozco, pero no debe ser muy masiva la colocación porque no se habla del tema. Y a mí me gustaría conseguir potenciar la informática lo más posible porque creo que el trabajo es una fuente fundamental de inclusión y de participación social que a fin de cuentas para mí al menos es un objetivo fundamental. En mi caso fue la herramienta profesional durante todo el tiempo, por supuesto que hoy la sigo usando, qué remedio. Entonces creo que ahí es donde tenemos que hacer un fuerte hincapié en que la herramienta esté al servicio de las personas para conseguir un puesto de trabajo. Bueno, yo creo que ya le hemos dado una vuelta bastante larga al tema de la tiflotecnología, su uso y los beneficios que han tenido para las personas ciegas. Y le cedo los trastos otra vez a Bernabé para que termine la sesión. Pues nada, sí quería apuntar algo que estoy de acuerdo en los comentarios que habéis hecho, y en este último, efectivamente, la informática, la tecnología es necesaria. Y aquí quería hacer una invitación que ya está hecha desde muchos puntos, pero recordar que si es importante para la gente, efectivamente, que va a pedir un trabajo, es fundamental, es necesario. También como medio de comunicación, está claro. Y ahora se está trabajando mucho y con un esfuerzo tremendo por parte de las personas mayores. Yo creo que no nos debemos olvidar que, aunque parezca que se desesperan, no es lo mismo comenzar el tema de la tecnología, la informática, a los 16, 14 o 8 años que empezarlo a los 80. Como tenemos casos, y hay que quitarse el sombrero, el que lo tenga, que con un dominio casi perfecto de por lo menos lo básico del iPhone. Personas con 85 años que lo están trabajando perfectamente. Yo seguiría animando a estas personas, y ahí tenemos y nos brindamos más de 2 y más de 4 en trabajar y en colaborar, aparte de lo que ya está haciendo con los instructores tiflotécnicos, pero sabemos que puede haber lista de espera porque son muchas las demandas, y yo ahí sí que les pediría que no se desesperasen en ningún momento, porque ahí vamos a estar para echarles un cable día a día si es preciso. Ya lo estamos haciendo en alguna ocasión. Y por lo demás, muchísimas gracias a todos. La verdad es que sí que esperaba que esto hubiese sido y ha sido una gran experiencia, y recordar este tipo de historias yo creo que siempre viene bien a todo el mundo. Pues una vez más, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti por convocar. Adiós a todos.
Y a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Punto.